Bienvenidos a Ecos Prohibidos. Aquí, las sombras susurran historias que nunca debieron contarse, pero hoy tú las escucharás. Quédate hasta el final, porque hay un detalle perturbador que cambia por completo el significado de esta historia, pero solo los más atentos lo descubrirán. Apaga las luces, ajusta el volumen y escucha con cuidado. El eco de la bruja. En un pueblo perdido entre montañas, donde la neblina se aferraba a los árboles como un manto gris, vivía una comunidad que guardaba secretos ancestrales. Nadie hablaba de ella, pero todos sabían de su existencia, la bruja de los susurros. Se decía que habitaba en una cabaña al borde del bosque, donde los árboles crecían torcidos y las sombras parecían moverse por sí solas. Su nombre era Doña Serafina, y su historia era tan antigua como el pueblo mismo. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando dos forasteros llegaron al pueblo. Eran hermanos, Marcos y Lucía, que buscaban refugio después de que su aldea fuera arrasada por una plaga. Los habitantes los recibieron con recelo, pero les permitieron quedarse en una casa abandonada cerca del bosque. Lo que no sabían era que esa casa estaba a solo unos pasos de la cabaña de Doña Serafina. La primera noche, Lucía escuchó susurros. Al principio, pensó que era el viento, pero los sonidos eran demasiado claros, como si alguien estuviera hablando justo al lado de su oído. No deberían haber venido, decía una voz áspera y rasposa. Marcos, sin embargo, no escuchaba nada. «Es tu imaginación», le dijo, tratando de calmarla. Pero Lucía sabía que algo no estaba bien. Al día siguiente, Lucía decidió explorar el bosque. El aire era denso, y cada paso que daba parecía despertar algo en la maleza. De repente, encontró una cabaña. La puerta estaba entreabierta y un olor dulce y nauseabundo salía de su interior. Dentro, una mujer anciana estaba sentada frente a un caldero humeante. Su cabello era una maraña gris y sus ojos, de un amarillo opaco, parecían ver más allá de lo físico. «¿Qué buscas aquí, niña?», preguntó Doña Serafina, sin apartar la mirada del caldero. «Solo quería saber si necesitaba ayuda», mintió Lucía, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La bruja sonrió, mostrando unos dientes negros y rotos. «¿Ayuda, dices? Claro que la necesito. Pero no de ti. Ve y dile a tu hermano que no se meta donde no lo llaman». Lucía huyó de la cabaña, pero antes de irse, la bruja le arrojó un puñado de polvo negro. «Esto te protegerá», dijo con una risa que resonó en los árboles. Esa noche, Marcos comenzó a actuar de manera extraña. Se despertaba gritando, diciendo que alguien lo estaba observando desde las sombras. Lucía intentó calmarlo, pero cada vez que se acercaba, él la apartaba con violencia. «No eres tú, no eres tú», gritaba, mirando fijamente un rincón oscuro de la habitación. Al tercer día, Marcos desapareció. Lucía lo buscó por todo el pueblo, pero nadie lo había visto. Finalmente, decidió regresar a la cabaña de Doña Serafina. Esta vez, la bruja la estaba esperando. «¿Dónde está mi hermano?», exigió Lucía, tratando de ocultar el miedo en su voz. «Tu hermano está donde debe estar», respondió la bruja, removiendo el contenido del caldero con una cuchara de madera. «Él quiso saber mis secretos, y ahora los conocerá desde adentro». Lucía miró dentro del caldero y vio algo que la hizo retroceder. Un rostro deforme, con los ojos de Marcos mirándola con terror. La bruja había convertido a su hermano en una poción. Desesperada, Lucía buscó la ayuda de una curandera del pueblo, Doña Remedios. Esta le explicó que Doña Serafina era una bruja ancestral que se alimentaba del miedo y la desesperación de los demás. «Para vencerla, debes enfrentarla en su propio juego», le dijo, entregándole un amuleto hecho de huesos y hierbas. Armada con el amuleto y una daga de plata, Lucía regresó a la cabaña. Esta vez, la bruja no la recibió con sonrisas. «Has venido a morir», dijo, levantando las manos para invocar a las sombras. Lucía luchó contra las criaturas oscuras que surgieron de las paredes, usando el amuleto para protegerse. Finalmente, logró acercarse a la bruja y clavarle la daga en el corazón. Doña Serafina gritó, y su cuerpo comenzó a desintegrarse en una nube de polvo negro. Con la bruja derrotada, Lucía liberó a su hermano del caldero. Marcos estaba débil y confundido, pero vivo. Sin embargo, cuando regresaron al pueblo, notaron que algo seguía mal. Los susurros no habían cesado. En las noches, aún se escuchaba la voz de Doña Serafina como un eco que nunca se desvanecía.
Lucía comprendió entonces que la bruja no había muerto del todo. Su presencia seguía viva en el bosque, en el aire, en los sueños de los habitantes. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que, algún día, la bruja de los susurros regresaría. Lucía y Marcos abandonaron el pueblo, pero la experiencia los marcó para siempre. Aprendieron que hay fuerzas en este mundo que no pueden ser explicadas ni derrotadas por completo. Y que, a veces, el verdadero terror no es lo que vemos, sino lo que escuchamos en la oscuridad, cuando nadie más está cerca. La sombra del árbol hueco. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques espesos, existía una leyenda que todos conocían, pero nadie se atrevía a mencionar en voz alta: el árbol hueco. Este árbol, un viejo roble retorcido y cubierto de musgo. Los ancianos del pueblo contaban que, hace siglos, Malena había sido una curandera bondadosa, pero un amor no correspondido la llevó a pactar con fuerzas oscuras, convirtiéndola en una sombra de lo que alguna vez fue. Todo comenzó una fría mañana de invierno, cuando dos niños desaparecieron mientras jugaban cerca del bosque. Sus padres, desesperados, organizaron grupos de búsqueda, pero no encontraron rastro de ellos. Al tercer día, los niños regresaron. Estaban pálidos, con los ojos vidriosos, y hablaban en susurros incoherentes. Lo más extraño era que ambos llevaban en sus manos pequeñas ramas del árbol hueco. «Nos llamó», dijo uno de los niños, señalando hacia el bosque. «Nos dijo que volviéramos». Los padres, aterrados, llevaron a los niños al médico del pueblo, pero no encontraron ninguna explicación física para su estado. Fue entonces cuando la abuela de uno de los niños, doña Carmen, una mujer sabia y respetada, sugirió que podía tratarse de un hechizo. Doña Carmen reveló una historia que había guardado en secreto durante décadas. Hace muchos años, cuando ella era joven, Malena había hecho un pacto con el árbol hueco. A cambio de poder, la bruja ofreció su alma y prometió entregar al árbol una vida cada luna llena. Sin embargo, con el tiempo, el árbol comenzó a exigir más, y Malena se vio obligada a sacrificar a los inocentes para mantener su poder. «Los niños no están malditos», explicó doña Carmen. «Están marcados. Malena los eligió para ser sus mensajeros». Los padres, incrédulos pero desesperados, decidieron seguir el consejo de doña Carmen y preparar un ritual para romper el hechizo. Necesitaban 3 cosas: una vela hecha de cera de abeja pura, un espejo de plata y una ofrenda de sangre. La noche de luna llena, doña Carmen, los padres y un grupo de valientes del pueblo se adentraron en el bosque. El aire era denso, y el sonido de las ramas crujiendo bajo sus pies parecía seguir un ritmo ominoso. Cuando llegaron al árbol hueco, doña Carmen encendió la vela y colocó el espejo frente al tronco. «Malena», llamó, con una voz firme que resonó en la oscuridad. «Te devolvemos lo que es tuyo». Rompió el espejo y dejó caer unas gotas de sangre sobre las ramas del árbol. De repente, el viento sopló con fuerza y una figura emergió de las sombras. Era Malena, pero no como la habían imaginado. Su cuerpo era una mezcla de ramas y carne, y sus ojos brillaban con un fuego verde. «¿Creen que pueden engañarme?», rugió, con una voz que parecía venir de todas partes. «El árbol exige lo que le pertenece». Los niños, que habían estado en silencio, comenzaron a reír. Sus risas eran agudas y antinaturales, como si algo más estuviera controlando sus cuerpos. Doña Carmen, sabiendo que no había otra opción, tomó un puñal de obsidiana que llevaba escondido y lo clavó en el tronco del árbol. Un grito desgarrador llenó el aire, y Malena comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en una nube de polvo negro. Los niños cayeron al suelo, inconscientes, pero vivos. El árbol hueco, ahora silencioso y sin vida, parecía haberse marchitado en cuestión de segundos. Los habitantes del pueblo respiraron aliviados, pensando que la pesadilla había terminado. Sin embargo, al regresar al pueblo, notaron que algo seguía mal. Los niños, aunque aparentemente sanos, comenzaron a dibujar imágenes del árbol en todas las superficies que encontraban. Y en las noches, se escuchaban susurros provenientes del bosque, como si Malena aún estuviera allí, esperando su momento. Doña Carmen, en sus últimos días, advirtió a los habitantes: «El árbol hueco no está muerto. Solo duerme, y cuando despierte, necesitará más que un puñal para detenerlo». La historia del árbol hueco se convirtió en una advertencia para las generaciones futuras.
Aunque el pueblo intentó olvidar, el bosque siempre recordaba. Y en las noches de luna llena, cuando el viento soplaba desde el este, todos sabían que era mejor no acercarse al viejo roble retorcido.